Bien, ya está, lo logré. Bueno, ¿alguien quiere empezar comentando lo que puedo obtener de la báscula del deseo para empezar a calentar motores? Vale, nadie. Es una clase bien interesante porque para empezar nos empieza a hablar de algo que a lo mejor a muchas de ustedes les parece importante, que es el psicoanálisis con niños. Em, Eso en primera. En segunda, lo que tendría que ver un poquito con la psicosis. Pero lo más importante de la clase va a ser la consolidación del yo y ahora la apertura de un segundo yo. Ya había hablado de dos yo en algún momento, el yo y el otro yo en una clase anterior. Creo que se titulaba Los dos narcisismos. Y en esta clase, hay también una clase que se llamó el yo y el otro yo tal cual. Y en esta clase lo que va a intentar hacer es introducir el registro simbólico para hablar de un segundo yo que no tiene nada que ver con este yo al otro yo que lo podríamos colocar en una relación eh, de A prima, como algo así, como habíamos visto en el seminario de la carta robada, sino ahora va a colocar un segundo yo que le va a llamar je en francés es yo. Y el yo que hemos estado estudiando, como el yo de la psicología, el yo freudiano, es el yo moi. Y acaba a ser bastante claro en la diferencia entre je y yo moi. En español no tenemos esta diferencia. Es algo que hay que verlo del lado del francés. En francés sí se puede decir je y moi, diferente. Y se puede utilizar el moi por sí solo. Incluso se puede decir moi, j'appelle Emmanuel. Yo me llamo Emanuel. Y estamos utilizando los dos yos en una misma frase. Estaríamos utilizando el yo imaginario y el yo simbólico. Para, para Lacan, para el español, perdón, para el español no existe esta distinción y esto ya nos produce un pequeño problema. Por eso cada vez que veamos este yo, lo vamos a ver distinguido por un je adentro de un paréntesis o un moi adentro del paréntesis para que podamos reconocer entre un yo y el otro. El moi también lo podríamos traducir como mío. En francés también se puede decir como mío. No obstante, la diferencia entre el mío francés, que sería el moi, y el mío español, que sería el mío, es que mío no lo puedo utilizar por sí solo. O sea, no puedo decir mío, yo me llamo Emanuel. Yo tendría que decir yo me llamo Emanuel. En cambio, en francés podría decir moi, je m'appelle Emmanuel. Moi, je m'appelle Emmanuel. Estoy diciendo los dos yos. No puedo utilizar el mío, yo me llamo Emanuel. En ese caso tendría que utilizar doble yo. Yo me llamo Emanuel. Para utilizar el yo imaginario y el yo simbólico en una misma frase. Por eso es que en las traducciones encontramos esa distinción. Esto nada más como para tenerlo en mente. Si en algún momento deciden leer a Lacan directamente pues ya sea de Seúl o de la editorial francesa o de Staferla, la otra editorial, o sea, hay dos ediciones, una por Alain Miller, que es la de Seúl, y la de Staferla, que es eh, como la no aprobada, pero que está directamente escrita en lo que se dijo en ese momento. O sea, hicieron, pasaron todo tal cual lo dijeron. Lo grabó alguien y luego en su casita lo estuvo pasando. Eh, el de el de Seúl, que es el mismo que vemos en nosotros, el de Pai 2, nada más que no eso está traducido, pues
ya lo tomaron, ya le recortaron partes, la mocharon para que no se hicieran librotes de un montón de páginas. Por eso de repente ven que hay saltos. Saltos porque no están completos todos los argumentos, sobre todo cuando hablan los demás. Eh, bueno, esto es lo que va a trabajar, que me parece que es la principal tesis de esta clase, de la báscula del deseo. ¿Y por qué es la principal tesis y por qué se llama la báscula del deseo? Porque a partir del deseo es que nos va mm, a partir de esto que le llama báscula, nos va a llevar a pensar qué cosa es el deseo para el sujeto. Y no solamente lo hace solito, no se le ocurre a Lacan solito un día que estaba en su casa inventando cosas, sino lo obtiene de Hegel, que es un autor que es bastante importante para la cultura occidental. Eh, y bueno, Lacan obtiene de Hegel la báscula del deseo. Y a partir de la báscula del deseo se generaría un yo. Lo voy a intentar explicar un poco como lo va a explicar Lacan unos 3 o 4 años después en su versión del sujeto. Eh, en su versión del sujeto ya hace como una especie de síntesis de todo el seminario 1, todo el seminario 2 y parte del seminario 3. Es una especie de síntesis y nos lleva a los grafos que trabajarían en el 5, en el 6, en el 7. Eh, o sea, toma todo esto como recurso para llevarnos a tiempos posteriores. ¿De dónde saca esto Lacan? ¿Por qué se ve en la obligación de hablar de esto? Dice, bueno, es que en los análisis de las resistencias, en los controles de análisis, ¿qué es un control de análisis? Un control de análisis es lo que le llamamos supervisión clínica también. En los controles de análisis, lo que se ve por los controladores, que es, con Lacan le podemos decir los supervisores, lo que se ve con los supervisores, con los controladores, es que se enfocan en el sistema yoico, en que el analista detecte cuáles son las funciones yoicas que le fallaron al analista en su analizante, para que de esa manera dé cuenta y así su análisis con el paciente sea mejor. Dice, bueno, sí, sí, está bien que se enfoquen en eso, pero como que falta, no es el yo a lo que vamos a atender. Entonces él dice, bueno, no podemos irnos hacia ese lugar porque eso nos llevaría hacia fórmulas, hacia sistematizaciones. Y nosotros no tenemos una fórmula o una sistematización. Lo que se intenta con la matemática es una formalización, pero no una sistematización, que es una cosa diferente. Algo sistematizado sería más bien como el cognitivo conductual. Ante tal síntoma, operamos de esta manera. Ante tal situación, aplicamos esta técnica. Esa es una sistematización. Una formalización sería, bueno, ese síntoma tiene un sistema matemático que lo lleva a hacer esto, o que lo lleva a tal, lo cual no nos llevaría a una sistematización. Lo que pasa en la física es justamente eso. Ellos no sistematizan, es decir, no piensan, ok, si tengo que medir, si tengo que pensar cómo sería un agujero negro, necesito sistematizarlo. No, más bien lo formalizan a partir de axiomas matemáticos. Eso tendría un poco más que ver con estudiar epistemología, sobre todo a Kuhn, para poder entender esta situación. A Kuhn y a Bachelard, que creo que son los dos que les ayudarían bastante si en algún momento se quieren meter fuerte a la epistemología, tendrían que ir a Kuhn y Bachelard. Porque a pesar de que uno están en diferentes partes del mundo, llegan a ciertas conclusiones. La sistematización no es parte de un producto científico per se, sino lo que sería parte de un producto científico sería la formalización teórica a partir de axiomas matemáticos. De ahí la importancia grandísima de estudiar álgebra y geometría, cosa que, un gato, cosa que no aparece en los programas de psicología. O sea, lo que menos vemos en psicología es álgebra, es geometría,
vemos estadística y pensamos que con la estadística estamos viendo matemáticas y estamos súper equivocados. O sea, la estadística no dice nada más que una parte sistematizada que, que funciona a modo de operacionalidad. Tiene su función operacional, pero eso no hace un pensamiento científico racional. Por eso la psicología tiene tantos problemas para colocarse como una ciencia, porque no tiene este sistema, este aparato formalizado. Hay un aparato sistematizado. Bueno, pero de eso podríamos decir otras cosas. ¿Por qué digo esto? Porque Lacan dice, bueno, es que acá hay algo extraño. Lo que han hecho los analistas ha sido una sistematización del psicoanálisis a partir del yo. O sea, sabemos lo que tenemos que decir. Por eso dice, ya muy avanzada la lectura, mmm, cuando dice en la 255, que el yo y el ello de Freud se ha leído con el esquema de los imbéciles. ¿Qué es el esquema de los imbéciles? El esquema de los imbéciles es cuando el analista toma lo que entiende, lo que logra capturar y lo hace un sistema que siempre opera de la misma manera. ¿Y cuál es el esquema de los imbéciles? Es el esquema donde hay, es un esquema imaginario, donde hay una, ¿cómo se llama esta verdura? Una cebolla, hay una cebolla, entonces lo que tiene que hacer el psicoanalista es ir despegando las capas de la cebolla hasta llegar al centro. Entonces, uno sistemáticamente opera de esa forma. O sea, lo que yo hago como analista es ir despegando las capitas de la cebolla, que son conciencia, paso por la preconciencia hasta llegar al mundo oscuro de la inconsciencia. Y ya que lo tengo, se lo hago saber a mi analizante. Lacan está diciendo que ese esquema sistematiza al sujeto. Hay una dura crítica de los psicoanalistas hacia la ciencia. ¿Por qué hacen esta dura crítica cuando Lacan acá también dice que el psicoanálisis es una ciencia? Y dice, en esta clase justamente, dice, a nosotros lo que nos interesaría es el lugar de la ciencia. Porque el hacer esto es volver del sujeto un sistema operatorio en el que nuestro reconocimiento estaría en actuar de la misma manera con A que con B. Y esa no es la propuesta científica en lo absoluto. O sea, si ustedes leen un poco de física teórica, no sé, los libros, aunque sean los de National Geographic o a Javier Santaolalla, si tienen el tiempo de entrar a YouTube, Javier Santaolalla, José Edelstein, otros divulgadores científicos, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, etcétera, ustedes podrán dar cuenta que su objetivo no es la operacionalidad de las cosas en el universo, sino es la formalización de las cosas del universo. Cosa distinta. No voy a actuar igual con A y con B, pero todo esto tiene una formalidad teórica. Y eso es lo que le está interesando a Lacan desde este punto. Por eso su gran apuesta en esta clase es volver a leer lo que hay entre 1910 y 1920. Y eso lo dice en la 245. Hay que elaborar la cuestión del narcisismo, reelaborar la cuestión del narcisismo, que es la que tarde o temprano nos llevó a la teoría del yo. Y en esta teoría del yo, Freud se pierde, se va por allá, empieza a irse a donde se iría Hartmann, Lowenstein, etc. Lowenstein, por cierto, fue el psicoanalista de Lacan. Yo me preguntaría si para Lacan hubo un análisis en sí con Lowenstein, porque Lacan se pasa estos primeros años del seminario 54, 53, 54, 55 echándole a Hartmann a Lowenstein. Lowenstein fue su analista en Francia entre 1920 y tantos a 1930 y pico, casi 10 años. De ahí Lowenstein se va a Estados Unidos, donde funda el psicoanálisis del yo o la psicología del yo, y luego es a él uno de los que tantas piedras le tira Lacan. Y esto nos dejaría muchos pensamientos, es algo que he estado pensando desde hace un tiempo, nos dejaría muchas hipótesis, porque si esto es así, querría decir que para ser analista
no se necesita estar analizado. O sea, no se necesita ir al psicoanalista. Para, para ir al analista necesitas estar sufriendo, que es otra cosa. O sea, yo cuando voy con el analista no cuento cosas de yo como analizante, como analista, sino como yo como sujeto. Porque mi lugar como analista no es un lugar como sujeto. Ahí hay un montón de contradicciones. Y justamente esto sucede en la clínica psicoanalítica porque se empezó a entender mal el narcisismo. Se empieza a entender mal la cuestión del sujeto y se empieza a entender mal la cuestión del yo. Como si el yo fuera la entidad a la que hay que recuperar, a la que hay que salvar. Los tres son Harman, Lowenstein y Chris, de los que nos habla también la página 244, cuando ellos hablan de una libido desexualizada. Y Lacan, irónicamente, dice libido deslibidinalizada. Deslibidinalizada. Ok. O sea, una libido desexualizada es un absurdo, lo que está diciendo Lacan. Porque la libido viene de la sexualidad, es decir, de la relación con el otro. No podría haber una libido deslibidinizada. Uh-huh. Porque dice, es tanto como decir que hay una agresión desagresivizada. Lacan es totalmente irónico en este sentido. Entonces, esta cuestión del yo lo lleva a preguntarse varias cosas acá. ¿Qué es el yo? Una entidad discursiva. Esto en primera. Habíamos dicho la clase pasada. El, el yo es imaginario, pero para que haya registro imaginario, tiene que haber un discurso que sostenga el registro imaginario. O sea, hay lenguaje antes. Hay lenguaje antes y luego viene el registro imaginario. Lo vemos con el esquema, ¿no? Acá viene otro esquema que seguramente va a clarificar bastante lo que preguntaba Valeria al final de la clase anterior, de cómo pensar al ojo que mira mirando. Y en esta clase Lacan va a ser bien específico. Eh, Disculpen, es que me llegó un mensaje de colega de Apol. Ok. Lacan va a ser bien específico en dilucidar cómo se da esta situación de la mirada del otro, la mirada que mira, y a veces la mirada que mira mirándose a sí misma. Y acá lo va a colocar en términos de deseo. Por eso el, la clase de hoy se llama la báscula del deseo. Bascula, como bascular, la bascula, la pone como en cierto espacio en donde se coloquen al mismo peso. Pero puede irse así, puede irse hacia acá. Nos dice, bueno, yo estoy siguiendo un camino sumamente discursivo. Y les voy a citar textual lo que dice de la página 145 a la 146, que me parece que es no sé si es el párrafo más fuerte, pero sí es el párrafo que le da consistencia a toda la clase. Dice, eh, les he mostrado cómo se podía concebir la producción de la imagen real que se forma gracias al espejo cóncavo en el interior del sujeto. Está hablando del interior del sujeto. En un punto que llamaremos O. Hay un punto O que se produce una imagen real, lo que estábamos diciendo. Podríamos ser un poco ingenuos con este cientificismo ingenuo. Esto es lo importante de estudiar un poco de epistemología, porque el cientificismo ingenuo te diría lo que es comprobable, lo que puedo verificar, es lo que existe. Y acá, esta situación óptica, que es una situación que viene de la física, te está diciendo justamente lo inverso. La imagen real se produce, ojo, ¿y de qué se produce? De un camino fundamentalmente discursivo. Continúo. El sujeto percibe esta imagen real como una imagen virtual en el espejo plano. O sea, hay una imagen real que es percibida como virtual. Lo habíamos dicho la vez pasada, un poco a la inversa. Y una imagen virtual que es percibida como real. Es decir, imagen virtual e imagen real
se llegan a colocar como sinónimos. Él le va a llamar O'. O sea, hay un O y hay un O'. No sé si tienen el texto a la mano, viene un pequeño esquema donde viene el espejo cóncavo, puntito blanco, puntito negro, espejo plano. Esta sería la O. Y de este lado sería puntito blanco prima, que es O', puntito negro, que esto es lo que se está viendo en el espejo, y acá unas líneas que serían el espejo cóncavo, pero en su reflejo. Es decir, ahí está la mirada. Y dice, para ello basta con que se encuentre colocado en una posición virtual simétrica respecto al espejo plano. Ok. Lo que estamos viendo entonces es que la imagen que se ve en el espejo no solamente está produciendo una imagen real, sino que también es virtual. Es decir, virtualidad y realidad son una. O sea, lo que aprendemos como, por ejemplo, la famosa realidad virtual, la realidad extendida. Si Lacan lo hubiera conocido, hubiera dicho, es que eso no es realidad extendida, eso es realidad. Esa es imagen real, no es imagen virtual solamente. Y también lo que vemos como, no sé, darle un abrazo al ser querido, no solamente es imagen real, sino también es imagen virtual. Para la teoría lacaniana, no habría diferencia entre darle un abrazo a tu mamá, ahorita aquí, a irte a Canadá y mandarle un abrazo virtual. Para la teoría lacaniana no habría diferencia en ello. O sea, no interesa tanto que esté el cuerpo o no. Si nos pusiéramos de ese modo, un tanto exigentes con el cuerpo real, pensaríamos que ciertos autores, por ejemplo, eh, autores de Auschwitz, Primo Levi, por ejemplo, no pueden transmitir el dolor que vivieron dentro de los campos de concentración nazi. ¿Por qué? Porque solamente existe el cuerpo real. No existe la virtualidad. O sea, la virtualidad es una locura, es lo que pensaríamos con un materialismo ingenuo o con un cientificismo ingenuo, que al final de cuentas el materialismo ingenuo es este mismo materialismo que nos hace pensar que lo que hace ciencia, la psicología, es la aplicación de test. Para el psicoanálisis eso cabe en el absurdo, porque no sería necesario el factor cuerpo para que exista una imagen que el otro vea. Serían dos imágenes, una imagen real y una imagen virtual. La virtualidad entonces es la realidad y la realidad es la virtualidad. Cuando te pongas esos casquitos de realidad aumentada, no es que veas una realidad inventada, es que en ese momento eso que se aprecia como virtual es real. Porque ¿qué te hace pensar que el ir y abrazar a tu amigo después del COVID y después de 8 meses no es exactamente lo mismo que hablarse por WhatsApp o hablarse por videollamada? O sea, no tendría una consistencia dentro del plano de la realidad, como lo piensa Lacan. Claro, ustedes podrán argumentar, no, es que no es lo mismo un abrazo que un mensaje, que un sticker, que un hola, ¿cómo estás? A través de la pantalla. Pues no, no es lo mismo, o sea, estamos de acuerdo. Pero eso también funda la realidad. No es como que eso quedó exento de realidad. No es como si te pusieras la realidad aumentada, como si los monitos que estás viendo acá no tienen consistencia en la realidad, e incluso los puedes soñar. ¿Y qué te haría pensar que lo que está en el sueño no tiene consistencia de realidad? Los psicoanalistas piensan al revés, o sea, yo no entiendo por qué Traudeutung
Si te van a decir lo contrario, si te están diciendo que a fuerzas necesitas estar en el diván para que haya una consistencia de la realidad. Y lo que va a llegar acá es que hay una imagen del yo. O sea, lo que se está consolidando con este espejo, con eso que vemos como realidad real, perdón, como imagen real, imagen virtual, es un yo. Nos dice, ¿qué es el yo? El yo es la suma de las identificaciones. Las identificaciones que son imaginarias, imágenes, virtuales, reales. Eso es el yo. Pero ¿por qué se genera el yo? Fundamentalmente por una posición especular respecto al otro. O sea, aquí nos introduce al otro, que fue lo que nos hizo un montón de bolas la última vez, con bueno, ¿quién mira? ¿Quién está en el espejo? Cuando miro un espejo, ¿qué hay? Hay otro ojo, y ese ojo que mira, mira lo que este ojo está mirando. Entonces, cuando yo miro el espejo para ver lo que hay en el espejo, no solamente miro lo que hay, sino también miro que alguien lo mira, y ese que mira soy yo. A eso está llegando. Pero a la vez que soy yo, primero estuvo el otro. O sea, lo que se gesta en esta dimensión entre el espejo y el ojo que mira es al otro y al yo. O sea, el yo no surge sin el otro. Y nos lo dice Lacan en la 247. ¿Qué pasa con los niños? Los niños nos los van a explicar. ¿Qué pasa con los niños? El niño funda el yo a partir de la relación que tiene con el otro. A partir del tú. O sea, hay una referencia del yo al tú. Si el niño... Ustedes lo han de haber visto. Seguramente tienen un primo, un sobrino, un hijo, un hermano, no sé, un cuñado, lo que sea. Seguramente han de haber visto cuando empiezan a hablar, cuando el niño empieza a hablar y todavía no se le quita hasta los 5 6 7 años, que tiene esta confusión entre el yo y el tú. Y habla de esa manera. Y a lo que vamos es que no está aprendiendo el lenguaje, porque el lenguaje ya estaba, sino está formando el yo. Esta es el diagnóstico de que Piaget se equivocó y el que le pega al blanco es Vygotsky. O sea, Piaget se equivoca en el sentido de pensar que hay un pensamiento previo al lenguaje. Vygotsky piensa al revés, si se recuerdan. ¿Por qué? ¿Qué hace el niño? Lo que hace el niño es repetir el tú. Juanito, ¿a dónde vas? Juanito va a comer. Bueno, esto pensando con que repite su propio nombre, o sea, no marca el yo. Voy a comer. Juanito va a comer. Lo repite desde ese lugar del tú. Bueno, estoy hablando ya de un niño de 4 años, a lo mejor. Un niño de 2, tal cual dice el tú. Y lo marca como si fuera otro. Eso es lo más curioso con los niños, que los niños no aprenden el yo, o sea, no lo aprenden de aprenderlo, de tomarlo, hasta un tiempo después. Ese yo que se aprende, que se toma, es el yo simbólico. Cuando el niño habla de Carlitos, habla de Juanita, habla de María, habla de Sebastián, habla de quien sea, a partir de la nominación y de la abstracción. Voy a comer, voy a jugar, voy a hacer la tarea, no voy a bañarme, no voy a obedecerte. Ahí está el yo simbólico, que tiene una carga relacional con el otro. Pero en primera instancia está este primer yo, el yo de la imagen. O sea, no podría haber un yo de lo simbólico si no hay primero un yo de la imagen. Y el yo de lo simbólico aparece justamente cuando todavía existe esta confusión entre el tú y el yo. Ahí hay un primer yo, el cuerpo.
y lo dice tal cual en la 248. El niño repite la frase que le ha dicho con el tú en lugar de hacer inversión y emplear el yo. Eh, Seguramente lo han escuchado, o si no lo han escuchado, pónganle atención a los niños, cómo eh, reproducen esta teoría. Y ojo aquí porque esto nos llevaría a una propuesta epistemológica, que no es que Freud, bueno, Freud sí, no es que Lacan, los lacanianos primero observaron a los niños como Piaget y después desarrollaron su propuesta, sino es al revés. Primero dijeron, bueno, es que si hay un lenguaje previo, entonces la reproducción del tú, de repetir el tú, este, tú, siéntate, tú se sienta y lo hace, como si fuera alguien más. No iría por ese espacio. No iría por ese espacio en que primero se hace una observación y después se hace una teoría, sino que hay una epistemología de facto que después pasa a la experiencia. Eso ya lo decía GU hace un tiempo y bueno, él trabaja mucho mejor la epistemología de Lacan. Pero en esta base, en 1954, está toda la propuesta epistemológica de Lacan. No observo primero, porque si observo primero, me va a pasar exactamente lo mismo que lo que hicieron los de la psicología del yo. O sea, lo que hay que defender es al yo, lo que hay que salvar es al yo. ¿Y qué es el yo? La entidad principal, la entidad que entra primero. Primero entra el yo y después entra el lenguaje. O sea, esa es la inversión. Por eso Lacan le interesa tanto esto e ir al niño a modo de experimento mental para dar cuenta como primero hay lenguaje y luego hay aprehensión del lenguaje para palabra. Primero hay un yo, moi, que introduce al sujeto al lenguaje y después hay un yo-ye, cuando el sujeto se nomina como sujeto y se nomina abstractamente. O sea, ustedes no hacen algo sin el yo-ye y lo hacen abstractamente. No es que estén, no sé, se despiertan en la mañana, 6 de la mañana, tienen que ir a la universidad, entran a la universidad a las 9. Se despiertan en la mañana, se bañan, almuerzan, se cambian, acomodan sus libros, toman el bus y llegan a la universidad. No están pensando en cada momento, yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacer, yo tengo que decir, yo tengo que tomar, yo tengo que beber, yo tengo que cambiarme. No están pensando eso en cada momento, sino se hace una abstracción. Y en ese momento opera tanto yo imaginario, yo agarro como el yo simbólico. Yo tengo que ir a la escuela. El imaginario estaría en el movimiento del cuerpo y el simbólico estaría en la cosa que se hace, como símbolo, como marca, como diferencia del otro. Yo debo de ir hoy a la universidad porque es lunes y los lunes a las 9 de la mañana tengo clase de epistemología y lo hago porque sin esto... Pero nadie está pensando todo ese chorizo de cosas. Ese es el yo. Y eso es lo simbólico. Y ese es el lenguaje. Eso hace el sujeto cuando habla en el análisis. Si lo logran observar. O sea, eso es lo que hace el sujeto cuando va al análisis. El analizante no llega diciéndote yo estaba parado cuando de repente me sucedió y empieza a narrar esta dimensión simbólica del yo. El analizante lo hace una abstracción y lo dice. Estoy sufriendo. Estoy sufriendo porque ayer me corrieron del trabajo. Más o menos de ahí viene. Y por eso es bien importante buscar las constituciones que tiene el yo simbólico. Dice, el yo-ye se constituye en primer lugar en una experiencia del lenguaje en referencia al tú, y que lo hace una relación donde el otro le manifiesta. ¿Qué le manifiesta? Órdenes, deseos, reconocimiento, y va hacia los padres. Lo que manifiesta el otro es el deseo de lo que yo quisiera de ti, el maestro, los amigos. Entonces, el yo simbólico, hace una presentificación de lo que el otro desea
¿Para qué? Para que el otro me desee a mí. Este es el lugar que teníamos con las miradas. Yo miro para que el otro me mire. ¿Y dónde está el otro? Puesto en el espejo. ¿Y qué mira? Un cuerpo, una imagen. Lo que quiero que vean es que a pesar de que parece que yo moi, el yo imaginario, es una cosa y el yo je es otra cosa, quiero que vean que siempre actúan juntos. No por eso hay que destinarnos a salvar al yo, y sobre todo al yo imaginario, al yo como imagen, al yo que el otro especula. Estos dos yo no se puede restar el uno del otro. ¿Por qué? Porque mientras el yo imaginario sirve como imagen y cuerpo para el otro, el yo simbólico sirve como reconocimiento, como manifestación de que se desea que el otro desee que yo lo desee. Es como un jueguito de ping pong que va de un lado al otro. Incluso si atienden a algún analizante, se van a dar cuenta luego, desde la primera sesión, cómo lo que busca es que el otro desee que lo desee. Es bien curioso porque últimamente he atendido muchos analizantes que van por una situación muy similar, como por el hecho de que no lo reconocen, ni en el trabajo, ni en la familia, ni en la pareja, ni en ningún lado. O sea, no lo reconocen, no les dan ese espacio. Entonces, si tú les preguntas, bueno, si no te reconocen en el trabajo, pues renuncia. Esa sería la primera lógica. Sí, pero es que me disminuyeron el salario. Pues salte, ¿no? Busca otro trabajo. No, pero es que yo quisiera que el otro se diera cuenta lo mucho y lo importante que soy para la empresa. O sea, que el otro mire que yo lo estoy mirando, que le estoy dando importancia a la empresa. O sea, son las relaciones especulares las que se están dando en todo momento. Dice, bueno, lo que se logra con el niño, o lo que intentan marcar acá como experimento mental, es mostrar por qué los humanos somos desgraciados al estar atravesados por el lenguaje. Diferencia de los animales. ¿No? Porque el niño necesita ser deseado. El niño necesita ser deseado para empezar a desear. O sea, si nadie lo desea, ¿cómo deseará que alguien lo desee? Entonces es como un deseo de insatisfacción deseada. Y el deseo lo obtenemos de Hegel, es lo que les dije hace un momento. O sea, Hegel lo pensaba de esa forma. Qué quiere el esclavo? Poder. ¿No? Qué quiere el amo? Poder. Y Hegel les diría, equivocados. Ni amo ni esclavo desean el poder. Lo que desea el amo es que el esclavo lo reconozca como amo. ¿Cómo? Sí, o sea, si el amo desearía poder, le sería muy fácil agarrar al esclavo y machacarlo. Es que sí lo hacen, ¿no? Pero se consiguen otro esclavo. No tendría sentido tener no tendría sentido tener un poder concentrado para el amo. O sea, siempre tendría que haber alguien que lo reconociera. No tendría sentido que todo el mundo fuera rico como él. Siempre tiene que haber alguien que sea pobre. Porque, por ejemplo, Marx lo pone en términos económicos. Necesita haber un burgués para que haya un proletariado. Y una vez que haya un proletariado, el burgués estará reconocido como burgués, porque no puede ser reconocido con todos sus amigos. Entre sus amigos burgueses todos son burgueses. Y cuando hablan los amigos burgueses, ¿de qué hablan? De sus empresas. Y cuando hablan de sus empresas, hablan del proletariado que los reconoce a ellos. O sea, Hegel nos dice, lo que necesita el amo es a un esclavo que lo mire, que lo reconozca como esclavo. ¿Y qué es lo que desea el esclavo? A un amo que lo reconozca como esclavo. Por eso dice Hegel, bueno, por eso dice Lacan en el discurso de la histérica,
lo que busca la histérica es un amo sobre quien reinar. O sea, la histérica se coloca como esclavo. ¿Para qué se coloca como esclavo? Para hacerle la vida de cuadritos al amo. Entonces, si yo me pongo como esclavo, entonces reinaré sobre ti. Eso es bien interesante porque ahí se da un montón de malentendidos. Y a donde nos está llevando Hegel, bueno, Lacan con Hegel, es a encontrar que en el niño hay un reconocimiento que viene del amo y que él se coloca como el esclavo. Pero ¿qué es lo que busca el niño al final de cuentas? Ahí. Ahí. Qué es lo que busca el niño al final de cuentas? No solamente que el amo lo reconozca como un esclavo, sino que en algún momento él pueda ser el amo. Los niños hacen eso todo el tiempo, se quieren colocar como el amo. Eh, de ahí el libro de Hijos Tiranos, creo que se llama. Justamente nos hablaría de un desarrollo de la tesis hegeliana, como al final de cuentas el esclavo triunfa sobre el amo, pero el nuevo amo no puede prescindir de su esclavo. Imagínense que el niño mate a sus papás, o sea, ya les gané, los mato, ¡pum! ¿Qué hace? Se muere, ya no tiene quien lo reconozca como amo, porque si va al DIF ahí no va a ser un amo, va a ser una cosa X, un bulto más dentro del sistema. Entonces necesita del amo. Pero el amo desea, que esta es la situación que nos interesa. El amo desea, el amo desea que el otro lo reconozca y que lo comprometa con él. Cuando lo desea, el sujeto se hace desear. O sea, cuando el amo empieza a desear al esclavo, el esclavo se hace desear por el amo. Ahora ya no lo pensemos con términos de amo y esclavo. Ahora pensémoslo con términos de padre e hijo. Cuando el padre desea al hijo, el hijo se hace desear por el padre. ¿Para qué? Para seguir siendo reconocido. La lucha neurótica es por el eterno reconocimiento. La lucha del sujeto es por el eterno reconocimiento. Ese es el deseo. Que podemos pensar un montón de cosas del deseo. Incluso he escuchado cosas medias raras, como que el deseo tendría que ver más bien con que me desee en términos positivos. Así pensaba uno de mis maestros lacanianos, que el niño se generaba sujetos, dicen mucho esto, el niño deviene sujeto cuando el otro lo desea. ¿Y qué es el deseo? Que esté bien, que lo veamos bonito. Ya hasta decía en el estadio del espejo, es que el estadio del espejo es cuando la mamá le dice cosas bonitas al niño. Y eso no tiene esa lógica en Lacan. Si lo notan, Lacan no está diciendo que el deseo sea hablarle bonito al niño, sino el deseo sería la forma en la que se reconoce al esclavo, al bebé. Y que en primer lugar nos daría un cuerpo y en segundo lugar nos daría un yo simbólico. Porque ¿qué pasa con los animales? Que los animales se ven a forma de gestalten, de manera completa. Eso sería una gestalten, una completud, o sea, una no falla, un círculo. Los budistas piensan un tanto de esa manera. La, por ejemplo, la mandala sería una representación de una gestalten. No hay perforaciones, no hay incompletud. Para Lacan eso estaría dentro del universo animal. Pero vamos un paso más, porque esto es algo que no les había comentado y en esta clase aparece. El cuerpo como una biología, es decir, como el de los animales, macho, hembra, pene, vagina. Si bien es cierto, le estamos dando un estatuto de imaginario, también tienen un estatuto de simbólico. Pero este está al nivel del signo. O sea, todavía no tiene el nivel de significante. Esto es lo que pasa con los animales, por eso los animales se ven en una gestalten.
Si nosotros estuviéramos en una Gestalten, si nosotros apareciéramos tal cual como un universo acabado, esférico, en un álgebra euclidiana, si nosotros estuviéramos en un álgebra euclidiana, no habría homosexualidad. Bueno, algunos grupos feministas, que yo estoy muy en desacuerdo de esta parte feminista y LGBT, cuando dicen es que hay estudios que nos dicen que los pingüinos también practican prácticas homosexuales, o que los perros también se agarra perro con perro. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso tendría que ver más bien con una gestalten, con una operación del signo. Por eso encuentran ciertos casos muy específicos, en el pingüino, en el perro y en otro animal que no recuerdo, donde son casos específicos donde encuentran homosexualidad, u homosexualidad, entre comillas, porque no sé bien si sea por una atracción, y que los etólogos, cosa que también dice aquí Lacan, eh, lo han encontrado como carga innata. O sea, está innato, está en el instinto, está en el reflejo, como el bebé cuando hace el reflejo no recuerdo el nombre por ahora, de, de cuando siente que se va a caer y demás, y hace sus manitas, o el reflejo de succión. O sea, son gestálticos, pero no tienen que ver nada con el universo simbólico. Del significante, mejor dicho, porque con el signo sí tendría que ver. Ese me parece que es el paso del que damos el día de hoy. En, en el universo del significante hay una anarquía. Es una anarquía elemental a la que nos enfrentamos como psicoanalistas. ¿Por qué? Porque los comportamientos son parciales. O sea, si pensamos que la homosexualidad está puesta en una gestalten, y nos vamos a poner a comparar al gay con... Si nos vamos a comparar al gay con este con un pingüino, pues sería una locura. Los etólogos nos están diciendo que eso no es por ahí. Los etólogos dicen que tiene algo innato, lo que quiere decir que hay esa reproducción, ese patrón de comportamiento una y otra vez. Entonces, si no tiene que ver con una gestalt, tiene que ver con una incompletud, con un teorema gödeliano. Ahí la importancia grandísima de estudiar matemáticas formales, porque con Gödel no lo pensaríamos como, bueno, es que como hay animales, también nosotros, porque somos animales. Bueno, entonces, lo que me estás queriendo decir es que entonces también los hombres tienen una conducta innata, que es ser machistas, homofóbicos y misóginos, ¿no? Entonces estás diciendo que el hombre tiene una conducta innata de chiflarle a la mujer cuando va pasando por la calle en una construcción. No hay una lógica en eso. La propuesta de Lacan es todavía más profunda, que hay un comportamiento parcial, incompleto. Y esos comportamientos parciales son en relación al objeto. ¿Por qué? Porque hay un objeto que no se puede aprehender en un principio. Lo que nos enseñó con el esquema óptico. O sea, no puedes obtener el objeto real. Tienes una imagen virtual que atraviesa como imagen real y que rebota como imagen virtual. No es posible obtener ese objeto. Entonces, al no haber ese objeto y al convertirse en una primera instancia en una imagen virtual, toda la vida estás virtualizado. Toda la vida estás buscando cosas que ya no hay. Y eso es, al menos desde mi punto de vista, es una posición muy pesimista. Pero creo que el hecho de que sea una posición tan pesimista de la humanidad permite que sea un poco más realista. A decir que vivimos en una realidad y que te adaptes a la realidad, porque así te lo digo yo, no es tan realista.
escritura psiquiátrica de la que tanto critica Foucault durante gran parte de su enseñanza. Foucault más o menos le dedica a la psiquiatría unos 12 años. ¿Por qué? Justamente por esto. Por eso Foucault no tiene tantos pedos con Lacan. Los pedos de Foucault son con Freud. El que sí tiene un montón de problemas con Lacan es Deleuze, Guattari. Entonces dice, bueno, para el animal la síntesis no fracasa. Hay una síntesis en el animal. Tesis, antítesis, síntesis. No fracasa. Es tal cual. Para el humano sí. Entonces siempre estamos en esta constante lucha por el que alguien nos reconozca. ¿Y cómo lo encuentra? ¿Cómo hace su experimento mental aún más fuerte Lacan? Cuando habla del niño entre 6 meses y 18 meses. Del medio año y año y medio. Dice, bueno, te propongo que vayas, agarres un bebito y lo pongas frente al espejo y veas lo que el bebito hace. ¿Qué hace el bebito? Bueno, tiene una actitud jubilosa. En primer lugar porque no sabe que eso que está enfrente es él. Porque ese cuerpo que está enfrente no es el cuerpo que él piensa que tiene. No está atravesado por el lenguaje. Ya hay lenguaje, pero no, ese cuerpo no está atravesado. Todavía no puede decir yo soy ese. Ustedes se ven en el espejo y no lo piensan. Yo he puesto a mis perros frente al espejo y le ladran. O sea, Olimpia la otra vez la puse frente a un espejo y le ladró como si fuera otro perro. ¿Por qué? Porque el aparato simbólico, el significante, no lo ha llevado a la captura, porque para el animal no hay un otro. No es que necesite ser reconocido por el otro. Necesito incluirme en una manada. Innato, eso es lo innato. Sócrates lo decía. El hombre no puede estar, no, el hombre no puede estar solo porque si no sería un dios o una bestia. No puedes estar sin sociedad si no te vuelves un dios o una bestia. Pero para los animales opera de esa forma. Necesitan una manada. ¿Para qué? Para ir a cazar. O sea, por eso los perros buscan más perros. Porque en su operación de signos y de imaginario es que juntándose 15 lobos van a ir a meterse entre las profundidades del bosque y van a atacar a un venadito y se lo van a devorar. Entonces, dentro de esto, los perros hacen lo mismo, la misma conducta. Se juntan 15 perros en la esquina y pasas con las tortillas y te quieren morder. Pasa el de la moto y lo persiguen hasta tirarlo. Es, es una conducta innata. En el humano no, por eso te dice, lleva al niño y vas a ver que tiene una actitud jubilosa, a diferencia de la del perro que es innata. O sea, el niño ve y se pone contento. Es ahí cuando esto lo hace ya como un experimento mental de todo lo que trabajó ya antes, donde el padre podría decirle, bueno, es que ese eres tú. Y el niño va a decir tú. Si le dices al niño, tú eres feo, te va a decir, no, tú feo. La situación del tú y del tú forma al yo. Y eso es lo que está mostrando con ese experimento mental. Inténtelo cuando tengan un niño cerca. ¿No? Y vean cómo el niño, si tiene una expresión y si le dices ese eres tú, va a ir formando una imagen del yo. Esto lo trabaja mucho Dolto y cuando lo trabaja Dolto, es que Dolto es pediatra, entonces Dolto tiene una propuesta mucho más centrada en lo infantil, ¿no? Cómo un niño puede cambiar poniéndolo frente a un espejo y colocándolo. Pero no solamente se trata de que lo pongas frente al espejo, porque eso sería una locura, ¿no? ¿Cómo se va a reconocer en el espejo? La situación es que en el espejo también está el otro. Lo que preguntaba Valeria la última clase. ¿Qué pasa con el otro ojo? Que el otro ojo también mira. Ese otro ojo soy yo mismo.
Es mi ojo, pero está puesto por fuera. Entonces cuando está puesto por fuera se vuelve el otro. Y entonces así reconozco que ese otro que mira algo que ama y eso que ama soy yo. Entonces yo me identifico con eso que el otro ama, que no me doy cuenta que es mi mismo cuerpo. O sea, con el niño se nota. El niño mira al espejo y encuentra en el espejo un ojo que está mirando y que está mirando con deseo. ¿Qué mira ese ojo? Mira un pequeño cuerpo que está invertido. Recuerden que el ojo es como una cámara, una reflex. Está invertido. La imagen por la reflex entra invertida, no entra parada. Así capturan a través de espejos. Entra la imagen y el niño ve que en ese ojo hay una imagen invertida. Entonces, ¿qué busca? Que ese ojo lo reconozca. ¿Cómo quiere que lo reconozca? Como esa imagen que está ahí. Por eso, la gran propuesta hegeliana es que hay una lucha, hay una confrontación por reconocimiento. Entonces el niño se confronta con esa imagen. Todo esto es un modo de experimento mental, que sí opera en la infancia, sí opera en la infancia, pero también opera en otros momentos de la vida. No se vayan a quedar con que solamente en la infancia y nos volvemos evolucionistas. No, esto opera todo el tiempo. Entonces, el niño ve que del otro lado hay alguien a quien ama y como yo no soy ese alguien a quien amo, ojo que aquí es porque está en el espejo, es su propio cuerpo que está invertido, pero él no lo nota. Ponen al niño frente al espejo y el niño no sabe que es su cuerpo. Pero cuando el otro le reconoce, ese de ahí eres tú, el niño se identifica con ese tú. Hasta que ese tú se invierte y se vuelve en un yo. Ah, ese de ahí soy yo. Entonces tú me amas. Sí, yo te amo. Ese es el deseo. Por eso no, nos pone acá a pensar, ¿qué cosa es la introyección? Y dice aquí, la introyección es lo que hemos estado pensando, que tienes ciertos introyectos en tu cabeza. Dice aquí, eh, les ruego que no se, página 251, que no se precipiten a dar este término una significación demasiado definida, como lo que nos dice todo el mundo. Es que lo introyectaste, tienes ciertos introyectos de tu padre. No, dice aquí, digamos que se emplea cuando se produce algo así como una inversión. Lo que estaba afuera se convierte en el adentro. Lo que era el padre se convierte en el super yo. Es decir, Lacan no solamente está formando la cuestión del yo como simbólico, sino al mismo tiempo está formando el super yo. Y sigue adelante. Algo ocurrió a nivel de ese sujeto invisible. ¿Quién es el sujeto invisible? El de la mirada. Impensable, que nunca se nombra como tal. El de la mirada, que es el otro. A nivel del yo o del ello. Entre los dos. Por ello se le llama super yo. Hay algo que ocurre en ese reconocimiento y que para que el otro me reconozca, yo tengo que estar, el yo tiene que estar a cierta expectativa del super yo. Olvidémonos de la idea de que el super yo es una ley moral que te hace estar en el mundo y que sigas los patrones de conducta. Ese no es el super yo, ni freudiano siquiera. Ese es el super yo que se inventaron en la psicología. El, el super yo tiene una carga moral para el ello. Por eso dice, está entre el ello y el yo. Está entre el primer yo. Está formándolo. Y aparece en el reconocimiento por el otro. O sea, yo simbólico, quiero ser reconocido por el otro, tengo que obedecer esta serie de categorías que son superyoicas. Por eso quizá uno de los grandes enemigos del psicoanálisis en la clínica sea el señor superyo. ¿Por qué? Porque el sujeto llega con unas culpas impresionantes. Yo soy el pendejo.
yo la cagué, yo soy un inútil, yo no puedo, tantas veces he intentado y siempre me sale mal. Ese es el super yo. Ese es el super yo que pone al yo simbólico pegadito a él para que reproduzca su ideología. Entonces, una de las grandes cosas que hay que hacer es buscar ese retiro de esa carga. ¿Y por qué sucede esto? Por el reconocimiento del otro. Y que lo dice aquí. Porque estamos en el 54. Acá todavía no hay otro con mayúscula. Todavía es el otro chiquito. Y eso me parece aún más sabroso. Porque querría decir que el otro puede ser la mamá, la novia, el novio, el maestro, el jefe, el compañero. Que de repente te diga, oye Pedrito, te ves gordito, ¿no? Y se vuelve una carga super yoica. Puede ser que le valga madres, ¿no? Pero puede ser que no. Y que ese super yo esté ligado a ciertas emociones que no tienen que ver tanto con el interior, sino tienen que ver con lo relacional. Entonces acá se burla de los psicoanalistas, sobre todo los kleinianos, porque los kleinianos piensan el super yo como un devoramiento. Te devoraste a tu padre. Y dice en la 251, eh, que le ha preguntado a psicoanalistas y le dice, ¿cree usted entonces verdaderamente que el niño se traga al padre? ¿Que eso penetra en su estómago convirtiéndose en el super yo? Esa es una burla al kleinismo. El kleinismo piensa en esto. ¿Recuerdan cuando vimos el caso de Dick? Klein piensa que en el interior hay objetos introyectados. Entonces, Klein está pensando en esta introyección tanto psicológica. Hay un pene, hay sangre, hay pus que está introyectado, entonces el niño sale y lo sigue introyectando, la lucha con esos objetos. Entonces, ya que sale, esos introyectos lo llevan al complejo de Edipo a introyectar ahora a su padre, se lo come, porque ya tiene por dentro un pene simbólico que se lo comió cuando estaba en el vientre. O sea, si se dan cuenta, la tesis kleiniana es una verdadera locura. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo te estás tragando al padre? Para Lacan tendría que ver con un sistema lingüístico. O sea, Lacan es enteramente científico. No encuentro la metafísica como, como si habría en Klein. Y nos lo dice aquí. Para nosotros analistas, gente razonable preocupada por la ciencia, ¿cómo se mueve esta instancia superyoica? Y sigue elaborando al yo sujeto. Dice, hijo, yo estoy en la parte uno, creo que eso lo vamos a tener que dividir en dos. Em, Dice que el niño, en un momento, al estar constituyendo el cuerpo, al estar constituyendo al yo simbólico, no reconoce entre el uno y el otro. Porque, ¿cuál es la tesis que está diciendo acá? Se forma un yo moi, un yo cuerpo, y después vendrá un yo je, un yo simbólico, un yo del nombre. Pero hay un lapso en el que estos dos están eh, en un estado de ambigüedad, en el que no se reconoce el uno y el otro. Lo que le podríamos decir un estado border. El border pasa esto. No hay un reconocimiento entre un yo y el otro. Eso me llevaría a una tesis, a pensar que el border quizá no es border, frontera entre psicosis y neurosis, sino frontera entre yo, moi, yo. ¿Qué pasa con el niño? El niño al no reconocer entre el uno y el otro, le pega, acá lo dice con Francisco, el niño dice, Francisco me pegó, cuando fue él quien le pega a Francisco. Muchas veces hemos dicho que el niño es mentiroso. De hecho, hoy en la mañana me habló una señora justamente por eso, que quiere que atienda a su hija de 4 años porque es mentirosa. Digo, ¿qué mentiras dice? No, pues es que dice que tenemos un sobrinito de 1 año y le pegó, le dio un puñetazo y dice que él le pegó a ella, cuando está claramente el moretón en el brazo del bebé. El niño no está mintiendo. O sea, lo que está sucediendo aquí
es que hay una confusión entre el uno y el otro. ¿Por qué? Porque se están formando el yo cuerpo, es decir, la terminación del cuerpo y el reconocimiento del deseo del otro. O sea, lo que vamos a marcar muy claramente aquí es que el yo moa, el yo imaginario, tiene que ver con la bolsa que sostiene al cuerpo, la imagen, y el yo simbólico tiene que ver con el reconocimiento y con el deseo y con el significante. Y solamente habría dominio del cuerpo cuando haya un significante que domine. Y lo dice, el sujeto se muestra totalmente capaz de asumir ese dominio en su interior. ¿Cuándo? Cuando hay significante. Voy a cerrar mi WhatsApp. Paciente. Dice, página 253. La imagen de la forma del otro es asumida por el sujeto. O sea, la imagen de la forma del otro. Ojo, porque uno piensa que el sujeto tiene su propio cuerpo. Y no. O sea, el cuerpo se forma en relación con el otro. No sé si en algún momento hayan bailado, sobre todo eh, cosas como muy técnicas, como ballet contemporáneo, eh, no sé. Por eso a mí me gusta mucho el tango, porque tiene mucho de esto. Como la forma que toma el cuerpo está en relación con el otro y en relación con la mirada del otro. Si en alguna ocasión igual y pudieron haber hecho teatro, o simplemente el pararse frente a un público a exponer en clase, tiene que ver con esta imagen que viene del otro y que es de vuelta del otro. Y esa imagen es asumida por el sujeto. En, hay una ciencia que estudia, no sé si es una ciencia o es una rama de la filosofía, creo que es una rama de la filosofía, que estudia estas situaciones que suceden en el baile, en la danza, mejor dicho, no tanto en el baile. Podemos pensar baile de salón, cumbia, salsa y no sé si ahí también se ejerza lo mismo. Pero al menos en la danza, en lo contemporáneo y en lo clásico, hay ciertos estudios que empiezan a generar un cuerpo que está muy cercano a lo que habla Lacan como cuerpo imaginario, como una bolsa. Entonces los pies de la bailarina de ballet están hechos añicos, ¿no? Torcidos. Y dicen, bueno, ¿por qué la bailarina de ballet sigue bailando ballet si sus pies están torcidos? Ahí hay algo bien interesante, porque entonces el cuerpo no tendría que ver con una constitución física, que claro, sí, tienen que ir a fisioterapia y luego andan con kinesiotaping y tomando naproxeno y demás, pero habría otra cosa que tendría que ver con una imagen y luego con un reconocimiento de la mirada del otro que está mirando. O sea, hay obras, eh, no sé, Lago de los Cisnes creo que es alguna muy difícil, sobre todo tener un personaje principal que se estudian, digo se estudian, no tanto se ensayan, porque es más o menos como hace el músico, estudia para ensayar, que se estudian un montón de tiempo, un año, te dan el personaje de ser el cisne y lo estudias un año, 2 años para una sola obra, para una sola presentación, o dos. Entonces ahí hay algo que tendría que ver con el eje de la relación con el otro, con el ojo que mira, y con el ser reconocido, y ahí está el yo. Es un yo cuerpo, y después es un yo simbólico del reconocimiento del deseo del otro. Deseo que me desees. Y dice, se da una relación del adentro con el afuera, por el cual el sujeto se sabe. O sea, lo que busca el sujeto es saberse. Se conoce como cuerpo. Lo que busca el sujeto es que el otro lo reconozca como cuerpo deseante. Hasta aquí, yo, moi,
yo, je, están trabajando al unísono. Diríamos de alguna manera, esto lo dijo Bruno hace un año, 2 años, Bruno Bonoris, eh, el yo-je serviría como especie de lazo para el yo-moi. Como si hubiera... Intentar hacer un dibujito. Como si hubiera primero... Ay, 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 si se ve un montón de moas. Están por ahí. No sé si se ven bien, no sé si se ven mal. Y se ve un montón de moas. Y el je sería este lazo que los une. Pero solamente hay je, solamente hay lazo si hay reconocimiento. Es decir, tiene que haber un otro en el cual el je se pueda mirar para ser reconocido. Bueno, que eso es así. Manuel, perdón, un favor, ¿podrías poner tu hojita como un poquito más hacia atrás? ¿Hacia ti? ¿Ahí? Sí, sí, Ok. gracias. Bueno, más o menos esa es la idea de Lacan. Como si lo que va a atravesarse por el reconocimiento del otro daría forma a esta bolsa. Y eso es lo que podríamos pensar como cuerpo. Porque en un primer momento habría una bolsa vacía. O sea, cuando es solamente imagen es una bolsa vacía. Dice, el hombre se aprende como cuerpo como forma vacía del cuerpo. En un movimiento de báscula de intercambio con el otro es cuando viene el reconocimiento. Es cuando esa bolsa se llena. Y como es la báscula, pues así. Deseo que me desees, te deseo. Una, una situación, por ejemplo, que hace que se desligue esto, puede ser una ruptura, una muerte. El cuerpo se truena, porque ya deja de haber un reconocimiento. Y dicen las 2:53. En el origen antes del lenguaje, el deseo solo existe en el plano único de la relación imaginaria del estado especular, existe proyectado, alienado en el otro. En el origen antes del lenguaje no se refiere a antes de todo el sistema lingüístico, sino antes del sistema simbólico, el deseo solo existe en el plano único de la relación imaginaria, de la relación imaginaria del estadio especular. Existe proyectado, alienado en el otro. O sea, el deseo está en el otro y el sujeto se aliena al otro. Eh, Les hago una nota de esto. Cuando dice aquí antes del lenguaje, es una mala traducción de Miller, porque Lacan nunca piensa como en un antes del lenguaje, sino piensa antes del registro, antes del significante. El lenguaje ya está ahí, antes del atravesamiento del lenguaje. Por eso los millerianos se vuelven locos. Pero el sujeto primero se aliena al otro. Y dice, el deseo de la desaparición del otro, en tanto el otro soporta el deseo del sujeto. ¿Qué desea el sujeto? Que el otro desaparezca, que el otro se muera. Lo que ve el niño en el espejo es su propia imagen. No lo sabe. Entonces, ¿qué desea? Que eso se desaparezca. ¿Y cómo lo hace desaparecer? Identificándose, alienándose con eso. Y nos pone el ejemplo de San Agustín. Dice, San Agustín señala en una frase que he repetido a menudo, esos celos devastadores, sin límites, que el niño pequeño experimenta hacia su semejante, principalmente cuando éste está prendido al seno de su madre, es decir, al objeto de deseo que es esencial para él. Que busca el sujeto es deshacerse del otro. Por eso Lacan dice,
El deseo del hombre es el deseo del otro. Si uno vive es por el deseo del otro. No tanto pensándolo como en esta lógica de que lo que se desea es quitarle las cosas al otro, sino que primero el otro te desee en un espejo. La falla que habría con la anorexia, por ejemplo, estaría en el hecho de que la imagen con la que se tendría que identificar la niña, la mujer, el chico, no está colocada en su cuerpo. O sea, hay una imagen distorsionada del cuerpo. Entonces, ¿qué está deseando el otro? ¿Quién sabe? Una flacidez, no sé. Y que se da en términos enteramente lingüísticos. Por eso decía la vez pasada que decía Eli, aunque hay varias cosas con Eli que no comparto mucho, pero al menos en esto sí, que la anoréxica se identifica a un cuerpo muerto. Estaría identificada en un cuerpo muerto. La imagen que viene es de un cuerpo muerto. ¿Y de quién es ese cuerpo? Es propio. Pero eso es lo que desea el otro. Y eso le podríamos llamar imagen del ideal del yo. Bueno, me quedé en la parte 3. Creo que dice algunas cosas más. Las voy a recuperar la próxima sesión y trabajamos la clase 14. O sea, voy a darle una muy breve lectura a esta parte 3 y 4 y nos vamos a la clase 14, que es las fluctuaciones de la libido. Eh, Me parece que es una de las clases más potentes, sobre todo porque hace un resumen de todo lo que ya trabajó. Entonces tiene muchísima potencia esta clase que vimos hoy. Pues no sé, les escucho. ¿Tienen algo que decir? Yo no sé si podrías proporcionarme algún ejemplo cuando dice que el deseo del hombre es el deseo del otro, pero no sé si escuché mal y dijiste en el espejo. Y es que yo me acordé de una discusión media X que tuve con un amigo donde él decía que le gustan los gatos y siempre publica como cosas de gatos y le digo, pero ¿por qué es tu cliché para estar con las chavas, según? Entonces, no sé si ese también eso quedaría como ejemplo también de el deseo del hombre es el deseo del otro, o sea, él desea como los gatos porque sabe que las chavas le gustan los gatos, o no sé, cierto público de chicas. No sé si quedaría Sí, ese ejemplo o lo estoy malentendiendo. no, sí, sí, lo estás entendiendo. Sí, cabe ese ejemplo. No, no está mal, no es un ejemplo malo. Solamente que hay que pensar un poco más abstracto. Lo que estás mencionando es como una aplicación de la máxima hegeliana. Es una máxima hegeliana que la retoma Lacan y la convierte en una máxima lacaniana cuando le cambia el otro de minúscula por el otro mayúscula. Sí, justamente es por ahí. O sea, lo que yo deseo es un gato. ¿Por qué deseo el gato? Porque, porque deseando el gato, la mujer me reconoce como deseante. Entonces me va a desear. Sí tiene esa lógica, tiene esa estructura, tal cual. Eh, Quizás sería cosa de pensar un poco más abstracto. No te podría decir un ejemplo en sí, porque es un tanto complicado decirte un ejemplo abstracto, pero creo que sí lo estás entendiendo. Eh, a ver, déjame pensar. Con la anoréxica se puede ver la contraparte. Hay un sujeto que se mira en el espejo. Este sujeto es una niña. Se mira en el espejo. ¿Qué mira en el espejo? Un otro. Un otro que mira un cuerpo. Pero ¿cómo este otro, cómo esta mirada está enfocada? ¿Qué está viendo? Bueno, está viendo un cuerpo muerto.
Entonces, la niña ve que este ojo mira ese objeto muerto y lo ve y lo aprende como su objeto, que cuando digo objeto de amor, no específicamente se imaginen un amor hollywoodense, sino que el amor tiene un montón de variantes. Entonces, ve que ese ojo ve ese cuerpo muerto y lo ve invertido aparte, pero no reconoce que ese cuerpo muerto es su propio cuerpo visto en un ojo. Y dice, bueno, yo soy una niña de 11 años, llenita, para hacerme reconocer por ese otro, tendré que identificarme con ese cuerpo muerto. Entonces, lo que ve en el espejo no es un no es su propio cuerpo, a lo mejor no es llenita, a lo mejor tiene un cuerpo normal. 1,55, pesa 52 kilos. Lo que veo ahí es una gorda, porque hay un super yo que necesita que ese cuerpo muerto se haga, se advenga. Si te das cuenta, ahí hay un deseo del otro. El deseo es el deseo del otro. No es que la niña esté loquita y solita haya empezado a vomitar, sino que está relacionada inmediatamente y lingüísticamente con el otro. El mismo ejemplo opera para, vamos a ponerlo en algo menos dramático, en algo lindo, en una pareja. ¿Qué desea el hombre? Que la mujer lo mire. Entonces, ¿qué hace? Se hace desear. ¿Por qué? Porque la mujer está mirando. ¿Qué mira? No sé, a alguien ideal. Entonces el hombre se intenta identificar con ese ideal. Y por eso gran parte de las relaciones amorosas funcionan muy bien durante un gran tiempo. Sobre todo en los primeros meses, que es lo que le llaman el enamoramiento. Después tendrá que venir una contrapartida en el que se siga haciendo desear a partir de un aparato simbólico. Ya me reconoces como Emanuel, ya me reconoces como Juan, ya me reconoces como María. Entonces vendría un aparato simbólico. Pero así opera el reconocimiento del otro. O sea, lo que yo deseo es que tú me desees. Pero lo que no veo es que tú me estás deseando de entrada. Aunque eso también podría ser al revés. Lo que pasa en las luchas, en las manifestaciones. Pensemos los maestros. Lo que deseo es que tú veas lo que yo paso en un aula a 9 horas de la capital de Oaxaca, lejísimos, donde no llega la luz, no llega el internet, no llega nada. Entonces hago una manifestación para que tú me reconozcas, para que tú mires, para que tú me desees como yo te deseo. ¿Sí? O sea, a esto nos referimos con el deseo es el deseo del otro. Lo que trabaja con San Agustín es que hay un niño que desea estar en el lugar del otro, de su hermanito, y lo mira con odio. Ese también es el deseo del otro, y está más encauzado al ejemplo que das tú. O sea, tiene, podemos verlo como una parte abstracta para no pensarlo siempre a modo, como si fuera una secuencia, un desarrollo humano del infante, ¿no? O sea, primero va a pasar por el estadio del espejo, luego va a pasar por la formación del yo, deseo del otro, y luego por el Edipo. Si lo pensamos así, nos perdemos de la teoría lacaniana, porque Lacan está pensando que esta situación dialéctica, esto es una dialéctica, que esta situación dialéctica se presenta no solamente en el niño viéndose en el espejo, sino se presenta en el adulto trabajando, en la relación de pareja, en los estadios sociales, se presenta en todos lados. Esa es la propuesta de Lacan. No sé si te ayudé, Rui. Sí, cuando dices que la anoréxica ve en el espejo un cuerpo muerto, ¿te refieres como a que esa insatisfacción con su propio cuerpo físico? Sí, 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 claro. O sea,
Recuerda que para Lacan, mira, antes que nada, hay que pensar si para la anoréxica hay una insatisfacción con su cuerpo físico. Yo me lo dudaría dos veces, porque para empezar, ese cuerpo que observa no es un cuerpo físico. Creo que esa es la propuesta lacaniana. Porque si fuera así, no habría tal insatisfacción, ¿no? Lo que está fallando es algo dentro del espejo, dentro del aparato lingüístico, que hace que se identifique con un cuerpo muerto. Y al identificarte, hay un ideal del yo, hay un super yo, que te llevan a que siempre realices esa demanda. Lo que debes de realizar es la demanda para poderte hacer ese cuerpo muerto. O sea, sí hay mm, empíricamente, entre comillas, una insatisfacción con el cuerpo físico. Pero no es que la mujer esté pensando, o el chico esté pensando, tengo una insatisfacción con mi cuerpo. No, o sea, para ella, para él, hay una deformidad en el cuerpo por esta tergiversación del estadio, por esa tergiversación del esquema óptico. Sí, más o menos, o te dejé igual. No, sí, 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 gracias. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Algo que quieran decir? Muy bien. ¿Les parece entonces que nos vemos ¿qué día es hoy? Sábado, ¿no? Nos vemos el sábado a las 8 de la noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Adiós, adiós. Gracias.